En esta clase hablaremos sobre la información de los rodamientos que podemos encontrar en la placa del motor eléctrico. El número de rodamientos que va instalado en el motor convenientemente aparece en la placa para facilitar cuando sea requerido el cambio de uno o ambos rodamientos del motor. Es importante de que aparezca este número porque, por ejemplo, si nosotros hacemos el diagnóstico de un motor y encontramos de que están a pronto a dañarse uno o ambos rodamientos, solo tenemos que irnos a la placa del motor y así anotarlo para irlo a comprar, de tal manera que cuando tengamos que realizar el mantenimiento ya lo tenemos disponible y así acortamos los tiempos del mantenimiento que necesitamos para darle el mantenimiento al motor. O mejor aún, si necesitamos crear un listado de repuestos críticos, ya vamos a tener en el inventario de la bodega los rodamientos para el motor. Vamos a encontrar en la placa de que aparecen dos tipos de rodamientos. Por ejemplo, este que significa DE. Este DE significa que es el rodamiento que está en el lado del acople del motor, lado acoplado. Mientras que OPP es la palabra en inglés de opposite, que es el lado opuesto del acople del motor. Este es el rodamiento que lleva el lado opuesto del acople del motor. DE, lado acoplado, y OPD es el lado no acoplado. En otras placas de motores vamos a encontrar de que en vez de OPP o OPD vamos a encontrar que es NDE, N de no acoplado. Esta información también es importante porque cuando el rodamiento del lado acoplado y el rodamiento del lado no acoplado sean iguales, quiere decir de que este motor es capaz de instalarse tanto de modo vertical como de modo horizontal. En la siguiente diapositiva vemos el diagrama de conexiones. El diagrama de conexiones puede aparecer en la placa o puede aparecer también dentro de la caja de conexiones como una calcamanía o una placa especial aparte que representa solamente las conexiones del motor. Aquí observamos la manera en que se puede conectar el motor del ejemplo. Toda esta enumeración que es de 1, 4, 7 también está normado por NEMA. En un ejemplo siguiente vamos a ver cómo podemos hacer para enumerar las terminales de cada motor y así realizar la conexión correcta. En este caso, en este ejemplo, este motor puede ser conectado tanto en bajo voltaje como en alto voltaje. Es un motor de 9 puntas. Existe también en el comercio motores de más de 9 puntas y esta enumeración de los extremos está normado por NEMA. En la siguiente diapositiva vemos cómo puede aparecer la placa de conexiones en otra placa distinta a la placa de información de corriente y de todo el resto de información. En este ejemplo podemos observar que es un motor que tiene la capacidad de conectarse en estrella delta en bajo voltaje y en estrella delta en alto voltaje. Aquí vemos la numeración más alta que 12, por lo que significa que cuando desarmemos y destapemos la caja de conexiones vamos a tener 12 puntas. La placa de conexiones nos indica a nosotros cómo debemos de realizar los puentes entre los cables para realizar la conexión adecuada y así poder energizar correctamente el motor. En el siguiente ejemplo, después de esta clase, vamos a mostrarte cómo hacer la conexión en caso de que se llegue a perder todas las marcas que están dentro del cable. Es muy importante de que a la hora de hacer instalaciones, a la hora de darle mantenimiento, se cuide de la mejor manera la placa de información del motor, ya que como estamos aprendiendo es de gran utilidad saber toda esta información al momento de hacer las conexiones, instalaciones y mantenimientos, ya que en el caso de que se realice un mantenimiento y pintamos con pintura o golpeamos o perdemos esta placa de información o ya no es posible leer la información que está aquí, podemos ocasionar un problema o retrasos al momento de intervenir para mantenimiento este motor. Entonces, vamos a ver otro ejemplo y seguimos hablando sobre la importancia de estas placas y de las conexiones de un motor.